Buenas tardes a todas y todos mis oyentes en esta charla que se llama Consejos para las empresas familiares en época de crisis. Mi nombre es Salo Gravinsky y les quiero mandar un gran saludo a todos, deseando antes que nada que estén bien, que se estén quedando en casa. Ya estamos en semáforo rojo. Todavía falta un buen tiempo y ahorita lo vamos a platicar para que esto empiece a amainar, que no a terminar. A los que no me conocen, me dedico hace 34 años ya a asesorar, a escribir libros, de vez en cuando en el deportivo a tocarle piano al Club de Oro y también a tener artículos en los periódicos, en Kesher, en el periódico del Deportivo, sobre el tema de empresas familiares, emprendedores y mujeres empresarias. Soy Salo Gravinsky y antes que nada les deseo que se cuiden mucho y que estén muy bien. Esta plática que les voy a dar es una plática sobre todo sobre el tema de lo que es los efectos que tiene la crisis de la pandemia del COVID en todo el mundo. No tengo ahorita ninguna receta de lo que va a pasar desde el punto de vista biológico y medicinal, porque realmente no es mi especialidad, pero sí tengo algunos consejos que creo que les van a servir a todos. Vamos a empezar por el principio, vamos a empezar por las definiciones. En primer lugar, tenemos que decir qué es una empresa familiar. Una empresa familiar de cualquier tamaño y de cualquier giro y en cualquier parte del mundo es un negocio lucrativo, significa tienen que hacer dinero para poder sobrevivir y crear empleo y crear riqueza. Y es una empresa que la maneja dos o más miembros de una familia, que son, así hablando en corto, son los dueños y la trabajan. Y toman decisiones de todo tipo, puede ser de las más sencillas de quién va a ir por las tortas hoy a la hora de la comida, hasta las decisiones del día de vida o muerte, cómo crecer, cómo abrir otras sucursales, cómo fabricar algo más, cómo dar mejores servicios o inclusive cómo cerrar una empresa. Y lo más importante de esto, que es una empresa familiar, es que los dueños toman esas decisiones y son total y absolutamente responsables del efecto de esas decisiones. Ellos tienen que tomar las decisiones y no tienen a nadie a quien recurrir. En muchos casos, en las micro y pequeñas empresas, son ustedes mismos con los que toman decisiones. Eso para mí es muy valioso. Por otro lado, quiero plantear lo que es la actual crisis. Imagínense ustedes que de repente hay una bomba atómica. En este caso es una bomba biológica. De un día al otro nos encontramos que tenemos que cuidarnos, que tenemos que meternos a nuestros hogares, a nuestras casas, donde podamos, para resguardarnos de este enemigo que ni siquiera está vivo, que se llama el virus de COVID-19. Esto es un cambio grandísimo en nuestra vida. No hemos tenido estos casos desde muchísimas décadas, y no por decir siglos, sobre todo en la ciudad, en México, en el país y definitivamente en el mundo entero. En 1919, el virus de la influenza española mató a 50 millones de gentes en todo el mundo, entre ellos mi abuela paterna, la señora Balbina Ash de Gravinsky. En 1949, otro virus, que ya llevaba varias décadas, azotó a México y millones de gentes se contagiaron. Fue el virus de la parálisis infantil o poliomielitis. Para la inmensa mayoría fue una pequeña gripe que pasó desapercibida, pero algunos sí tuvieron secuelas y algunos tuvieron la necesidad de quedarse en cama, estar con mucho miedo y al mismo tiempo salir sin saber cómo nos iba a pasar, qué iba a pasar en eso. En ese virus
su servidor, Salo Gravinsky, fue una de las víctimas. Entonces, pues como se pueden dar cuenta, estamos hablando de un virus que ha quedado bien. En 1919, en 1949 para mi familia, para mi papá, mi mamá y obviamente para mí, y un hermano, por cierto, y ahora estamos ante el mismo caso de caos mundial. ¿Qué hay que hacer? Lo que tenemos que ver, tiene otras secuelas y otras situaciones que apenas empezamos a ver. ¿Qué voy a hacer? Les voy a platicar cómo lo estoy manejando para mi gente, para mis asesorados, asesoro empresas familiares ya hace mucho tiempo, para mis asesorados, cómo lo escribo en los periódicos y simplemente qué consejo les puedo dar a ustedes, con la idea de que por favor, los que puedan, los tomen, porque está dado total y absolutamente de buena fe y con deseos de que les salgamos todos lo menos golpeados posible de esta crisis que apenas empieza. Para ser más claro, todo lo definí en 3 fases distintas. La primera fase la llamo la fase 1. Esa fase se puede llamar la fase del pánico y la incertidumbre. Empezó esto el 1 de marzo de 2020, cuando ya hubo 1 o 2, estoy hablando de México, no quiero hablar del mundo porque ya sabes que ahorita sabemos que ya hay 6 millones de infectados y los que sigan, más de 360,000 personas que fallecieron lamentablemente, como dice. Entonces el hecho es que en México empezó el 1 de marzo y estamos terminando la fase 1, aunque ahora cambió de la sana distancia y quédate en casa a el semáforo rojo en la Ciudad de México, el Estado de México, en casi todo el país, y también quédate en casa y guarda distancia, pero con una apertura escalonada. Esa crisis o esa fase termina en 30 de junio estimadamente. Nadie sabe y yo no puedo tener la bola de cristal para saber cuándo. Esa fase, pánico e incertidumbre, termina y es la fase aguda de la enfermedad. La segunda fase es la fase crítica de la enfermedad. Esa es la fase 2. Esa empieza llamémosle julio del año 2020 y termina, a mi juicio, totalmente, es mi idea, más o menos el primer trimestre del año 2021. Esa es la parte en la que tenemos que evaluar, salir de nuestro búnker, de nuestra cueva, después de haber pasado 3, 4 meses encerrados y ver qué es lo que pasó y cómo nos fue. Y vamos a revisar ahí qué pasó en nuestras empresas, en nuestras familias, en nuestro patrimonio y sobre todo vamos a ver de qué tamaño fue el daño para empezar a tener una situación de resolver el daño en lo mejor que se pueda. Esa fase va a durar, repito, 9 meses, más o menos. Obviamente, no puedo decirles, asegurarles nada, y va a seguir después de que más o menos una muy buena mayoría, una inmensa mayoría de las empresas familiares en México van a salir muy raspadas, pero van a salir de esto para llegar a la tercera fase, que es la fase importante de reinventarnos, de reestructurar nuestras empresas basados en las experiencias que tenemos, de ver qué escenarios hemos logrado salir y finalmente de esa fase tenemos que tener nuevas estrategias e innovar. Esa empieza en abril del año 2021 y ojalá que continúe por mucho tiempo. Después de la tempestad regresa la nueva normalidad, que ni es nueva, que ni es normal, ni es predecible. Por eso, aprendan que esa nueva normalidad nos va a cambiar todo. Esta pandemia para todo el mundo, es un game changer. Quiere decir un cambio en las reglas del juego, tanto familiares, empresariales, patrimoniales y con su gente. Entonces, ¿qué les parece que les vaya dando ideas y consejos para cada una de las 3 fases? Pero vamos a empezar con la fase 1 y vamos a hablar
de la familia en la fase 1, fase 2 y fase 3. Quiero que la fase 1, que ya va a terminar, esperemos, les dé algunos consejos. La más importante va a ser la fase 2 y obviamente la fase 3. Pero en la fase 1 tenemos cosas que hacer. Les voy a pedir disculpas porque tengo que leerlo. He escrito, y le estaba platicando a los muchachos de allá del Deportivo, que he escrito ya no sé cuántas hojas y tengo ya esta pequeña plática, la tengo ya manejada ya en forma de conferencia de un par de horas, mucho más clara, que la daré en su tiempo para grupos que me lo pidan, y después un seminario, y espero inclusive sacar un libro, un nuevo libro de esto. Por lo pronto les voy a dar las ideas de la pandemia en la fase 1 con respecto, 1, 2 y 3 con respecto a la familia. La familia. En la familia de repente nos encontramos con que nos quedamos, perdón que voy a tener que estar viendo mi acordeón porque no me lo sé todo. Entonces, aquí va a ser importante que saber que este es un resultado, es un cambio sustancial en nuestras vidas, en nuestra vida diaria, ya lo sabemos, estamos en casa, tenemos mil otras cosas que no hacíamos antes, oficinas, hay cosas, ha habido cosas muy buenas de este encierro, de este confinamiento, y también algunas tensiones o conflictos que pueden ser más graves. Pero lo que más hemos tenido es un cambio radical en nuestra vida. Es preciso prepararse, si no lo han hecho, para aguantar los embates, replantear sus costumbres, hábitos y políticas de todo tipo y blindarse financieramente y aguantar. No me salgan a la calle si no tienen la necesidad de hacerlo. Todavía no ha acabado. Para los que somos de la tercera edad, tirando a la cuarta transformación, como nosotros, más nos vale quedarnos en casa, cuidarnos mucho, porque este es un virus muy traicionero y nunca sabemos qué puede pasar. Aquí sugiero lo siguiente. Lo primero que sugiero es que busquen cambiar y mejorar sustancialmente su comunicación. Es un tiempo de poder volver a nuestras raíces, de platicar, de estar juntos con la familia, juntos a veces no físicamente, juntos con la familia, porque nuestros cónyuges o algunas personas o hijos o parientes que vivan con nosotros, vamos a tener que convivir 24 horas al día, 7 días a la semana, 3 meses, 4 meses. Entonces más vale que nos aprendamos a tener comunicación sana, buscar reencontrarnos. Ahora también vamos a tener la comunicación sana por medio de lo que estoy haciendo ahorita, el famoso Zoom, el famoso correo, los WhatsApps, las llamadas telefónicas, los Shabbat. Nosotros estamos haciendo Shabbat con mis hijos en la computadora. Y francamente es una nueva situación, pero no la considero desagradable. Estoy platicando más con los hijos, estoy platicando mucho más con mi esposa y con muchas gentes. Y nos estamos comunicando con gente que no habíamos hablado. Yo he hablado, y ustedes deben de hacerlo, con amigos, parientes que llevaban años sin verse fuera de México, con la ventaja de que pueden hablar casi gratis por WhatsApp o gratis, Skype y todas esas cosas. Entonces, por favor, aprovechen eso para tener una sana comunicación. También ocúpense. Ya creo que ya es un poquito tarde decirles, pero todavía hay tiempo. Busquen cosas que hacer. Tengan una rutina lógica que les permita, en primer lugar, gratificarse ustedes con lecturas, con películas. El Netflix ya se volvió casi indispensable, con situaciones de ejercicio, comida sana. Vamos a engordar un poquito, pero una comida sana. Y traten de sacarle jugo a esto, ocupándose y haciendo muchas cosas que no hacíamos porque no nos faltaba, no teníamos tiempo. Ahora tenemos tiempo de sobra, pero con una rutina, porque si no se pueden volver tensos y locos. Tercero, tzedakah, mitzvot. Tenemos que hacer buenas acciones, ayudar al prójimo. Estamos, una inmensa mayoría de nosotros, de la comunidad y del deporte,
deportivo y de todos lados, estamos en una situación absolutamente favorecida. Nosotros estamos en una casa, tenemos comida, tenemos hijos, tenemos familiares, nos apoyan, etcétera, etcétera, y tenemos que sacarle jugo a esto. Y finalmente hay que ordenar nuestro entorno. Es época de limpiar la casa, de ordenar los libros, de ver las fotos y hacer álbumes, de sacar los documentos que tienen ahí perdidos y ordenarlos. Hay que hacer un montón de situaciones que no hacíamos antes. Se van a encontrar cosas extrañas. Los chunches que tenemos guardados, sabemos que no los necesitamos. ¿Y saben qué? Nos damos cuenta de que estamos en exceso de cosas que tenemos. Algunas cosas donarlas al Deportivo, al Florence Verein, al Hills Verein, a las Keilot, a las comunidades. Hay que donar, hay que ayudar y de paso hay que limpiar las cosas. Les deseo la mejor de la suerte. En caso de que tengan tensiones y tengan problemas en esa fase 1, les recomiendo mucho que ¿cómo se llama? En sus cosas familiares, que traten de limitarlas y esperar un poco a que se puedan resolver en las siguientes fases. Sigo con la familia, pero ahora en la fase 2, en la fase de que hay que ordenarse, hay que ver cómo está la cosa y cómo está la familia. En esa fase, lo primero que va a suceder es que vamos a salir a la superficie y vamos a reencontrarnos físicamente con nuestros seres queridos y nuestros amigos y todo. La primera recomendación y consejo es con cuidado, porque va a ser una situación altamente emocional y no hemos salido de la pandemia. Sí, todos quisiéramos abrazar, besar a los hijos, a los nietos, a los abrazos con los amigos y socios y todo, pero con cuidado, hagan eso porque psicológicamente no estamos preparados después de este encierro para inmediatamente tratar de que las cosas sean igual que antes. No lo son y creo que lo van a hacer. Por favor, sáquenle jugo a lo que hicimos. Lo que pasó en la fase 1 con la familia es que nos comunicamos, sacamos nuevos hábitos, algunos maravillosos. Yo estoy leyendo, estoy escribiendo, oigo música, veo películas, platico con mi esposa, hago algo de ejercicio, extraño la alberca como no tienen ni idea, aquellos que me han visto por allá y que todos extrañamos al deportivo, que se vuelve absolutamente vital, pero ya llegaremos a esa época. También acuérdense que en esa época también van a resurgir los problemas, las tensiones, las separaciones, algunas muy duras. Por favor, busquen apoyo psicológico, de terapia, espiritual, los que quieran y puedan, para tratar de resolver a como dé lugar esos problemas que resurgieron del asunto del encierro. ¿Saben qué? Háganlo y por favor de ninguna manera lo pongan debajo del tapete porque va a estallar en un futuro. Esto no se puede quedar. Aprovechen para, sea la forma que sea y la manera sana, armoniosa que se pueda, resolver esas tensiones, esos conflictos. En algunos casos va a pasar en esta segunda etapa, es decir, en la familia, en la segunda fase, que muchos de nosotros nos cuestionemos nuestro papel en la familia, en la empresa, con nuestros familiares, con nuestros hijos. Vamos a tomar muchas notas de quiénes fueron los que verdaderamente se acercaron a nosotros o nosotros a ellos y nos volvimos más cercanos. Eso es precioso, pero también aquellos que no era tanta la amistad. Yo pienso que en algunos casos va a haber gente que dice, solamente en las buenas nos vemos, no nos vemos en las malas. Yo soy una persona que trato de guardarme, de tener esos rencores, pero hay gente que los va a tener. Y por favor, cuiden que eso no los afecte, pero va a haber dudas. Y en caso de la empresa va a haber dudas mayores porque viene una fase más aguda que la veremos en un momento.
En ese momento los cuestionamientos tenemos que verlos juntos con nuestros hijos y nuestra esposa. Algunos cuestionamientos son, ¿quiero seguir aquí? ¿Puedo seguir? Me va a tocar la época de la reconstrucción y después de la reinvención de mi empresa. ¿Tengo las fuerzas? ¿Tengo las posibilidades? Etcétera. Es una época de cuestionamiento y busquen con quién hablar de eso, porque es un tema muy importante. En la tercera fase, a aquellos o aquellas que ya llegaron, ya medio arreglaron el asunto a la nueva, entre comillas, normalidad, les toca regresar a cambiar su vida y hacerla mucho más activa y mucho más llena de cosas importantes. Como les dije, la recuperación de todas estas situaciones va a tomar tiempo. Hay aquellos miembros, va a haber miembros de la familia que están dentro de la empresa y digan, ¿sabes qué, papá? O yo mismo, o mamá, o hermano, yo creo que veo el futuro difícil, así es que no creo que voy a continuar en la empresa. Prepárense porque puede pasar eso sin grandes resentimientos. Es un game changer, como lo dije, y puede llegar a pasar. Y en otros casos puede haber gente que estaba independiente o que estaba empleada en otros negocios, en otras cosas, que al darse cuenta de que la despidieron, porque van a haber despidos y va a haber desempleo, y se dan cuenta que a lo mejor podemos, o estaban en un negocio solo independiente que no les fue bien, y tienen la tentación de volver a la empresa o entrar a la empresa de la familia como un resguardo de lo que pasó. ¿Saben qué? Es complicado, no es fácil contestarlo, pero con el apoyo de ustedes, con una serie de ideas que se pueden plasmar en un documento que yo les sugiero fuertemente tengan, que se llama el protocolo de la familia, donde van a meter sus conductas, sus valores, sus reglas internas de la familia, pueden poner lo que les parece correcto y lo que no les parece bien, para que toda la familia lo sepa y no haya excepciones. Ese protocolo familiar es su base, son los cimientos de su casa, de su empresa y de su patrimonio. Uno de los grandes consejos que les doy, hagan solos o con el apoyo de asesores un pequeño documento o un documento más grande, dependiendo del tamaño, llamado protocolo familiar. Les aseguro que eso lo firman y lo mantienen, les va a ayudar a tomar un montón de decisiones en un futuro. Como final del área de familia en las tres fases, les recuerdo que tienen ustedes una obligación moral, ética. En la fase 1, sobre todo en la fase 1, de tener con mucho cuidado a la gente que nos apoya en casa, y ahorita voy a hablar de la empresa. La gente que nos apoya en casa es gente de nuestra familia, aunque no se apelliden Gravinsky, es gente que ha estado 10, 20 o 30 años con nosotros, es gente que depende de nosotros, y una de nuestras maneras de tener verdaderas valores y conductas adecuadas es apoyarlo, por lo menos en la primera fase. La fase 1, ellos y nosotros estamos en el mismo lugar, nada más que nosotros tenemos la gran posibilidad de ayudarlos, mantenerlos, soportar un poquito esta época con un flujo efectivo, fondos más o menos razonables. Marzo a junio, traten de cuidarlo. Después, ahorita voy a hablar del tema. En resumen, familia tiene que cuidarse. En los mejores de los casos, que se los desea a todos, se van a unir y van a tener armonía, y aquellos problemas que se tengan se tendrán que resolver por ustedes mismos o con apoyo de terceras personas profesionales, para que no se queden ahí guardados y exploten. Es una época de tensión, pero es una época muy importante. Ustedes tienen que estar listos. Ahora voy a entrar, pero a propósito, al área patrimonial, el patrimonio personal de ustedes y lo que tienen que hacer. ¿Por qué lo hago así? Porque quiero dejar
mayor tiempo y el final al área de la empresa. Ahí tengo más que decir. En el área patrimonial les voy a dar varias cosas que son muy importantes. La primera es que les aseguro que van a perder parte de su patrimonio. No totalmente, pero se les va a reducir. ¿Por qué? Porque la empresa en muchos casos está cerrada por unos meses en la fase 1 o están trabajando a medio vapor y no están seguros de eso y definitivamente no están ni vendiendo suficiente ni cobrando, que es peor lo que tienen que hacer. Así es que tienen ahí una época complicada que va a bajar el valor de la empresa por razones obvias. Si tienen ustedes en el banco o en las inversiones van a bajar. Hubo una fuerte devaluación, ya se está mejorando, no canten victoria, va a volver a pasar, posiblemente se va a quedar en un promedio entre 22 y 24 pesos por un dólar, pues va a subir con piquitos y todo. No me preocupa mucho lo de las devaluaciones, como me preocupa más el desempleo, la inseguridad y definitivamente la crisis económica que va a venir seguro este año y parte del próximo. Eso lo veremos al ratito. Definitivamente se va a bajar su patrimonio. Ya no van a tener suficientes fondos y flujos suficientes de dinero por todo lo que tienen ustedes. Si ustedes tienen bienes raíces, rentan ustedes o van a ver que sus rentas se van a hacer un poquito más difíciles porque la gente le va a pedir más tiempo para pagar o en algunos casos van a inclusive salirse de ese lugar porque no tienen dinero para pagar la renta. En algunos casos vender sus bienes raíces se bajaron definitivamente de valor porque nadie está comprando y los que están comprando son gente que está buscando atar víbora en viernes, es decir, quieren una metzie, quieren una ganga y rematar. Ojalá no tengan necesidad de hacer eso. Entonces, lo primero que les digo es controlen sus finanzas. A todos nos van a caer bajar las cosas, pero tenemos que controlarlas. Es muy importante algo que creo que todos hemos notado. Los que vivimos en una clase media privilegiada, clase media alta, nos damos cuenta que vivir en casa es más barato. ¿Por qué? Pues porque no vamos a ir al hotel, porque no vamos a viajar en avión, porque no vamos a comer en restaurantes, porque no vamos a ir al teatro, al cine, al concierto, porque no vamos a hacer la vida normal. Ahora tenemos que comer lo que nos traen del súper, que es menos de lo que teníamos antes y que nos va a costar la mitad o menos en comida y otras cosas. Averigüen, que véanlo, porque es notorio que se nos va a bajar. Se nos está bajando a nosotros se nos bajó los gastos domésticos personales y definitivamente eso es una lección para ponernos un poquito a la idea de que no todo lo que teníamos era necesario. No quiero decir que no tengamos nuestros gustos y nuestros gastos y nuestros lujitos, pero la verdad podemos vivir con menos y ya lo estamos comprobando. Les sugiero que lo que tenían presupuestado para gastar antes de la pandemia, la diferencia la guarden. Porque en esta primera fase, busquen oportunidades como parte de buscar de sus proveedores, de sus tarjetas de crédito, de sus situaciones de préstamos o de alguna situación en que ustedes deban algo para hablar con los proveedores. Aquí es al revés. Si ustedes rentan, hablar con el que les arrienda y decirle, ¿sabes qué? ¿Por qué no le bajamos o por qué nos atrasamos un poquito mientras dure la pandemia y yo no pueda trabajar? Es época de buscar rebajas, rematar, que se atrasen algunos de los pagos sin que haya intereses moratorios, sin que haya dudas y que nos vayan a causar problemas. Es una época en la que todos tendríamos que tener solidaridad. No es exactamente lo que pasa, pero ojalá lo podamos hacer. Y ojo,
Acuérdense que lo que se debe ahorita y se retrasa, se tiene que pagar. Es decir, si los bancos o las tarjetas de crédito le están diciendo que se pueden tardar 3, 4 meses sin pagar, pero eso no quiere decir que no lo van a tener que pagar en agosto, septiembre, octubre, con los intereses adecuados. Así es que nada es gratis. Lo que ya les bajaron, les van a volver a pagar, a cobrar, tal vez más retrasado. Pero es una época de tomar esas ventajas si se puede. Busque y claramente sus políticas, de sus pólizas de seguro, de gastos médicos mayores, de vida, de educación, y si es posible, traten de controlarlas correcta y absolutamente. Y en esta fase, lo que a mí más me importa de ustedes en la fase 1 es entender que la liquidez, yo te lo voy a hablar en empresa, es la reina. Lo que ustedes hayan tenido guardado de liquidez es algo que les va a servir mucho para aguantar cuando no tienen ingresos, de tener y hacer. Les recomiendo muchísimo crear un fondo de contingencia, que sea un fondo que se pueda utilizar en estas semanas, meses y en algunos casos, ojalá, años. Es que esté líquido. Y les voy a decir algo, en esta época, algunos de ustedes desgraciadamente no tenían ese fondo, todo lo tenían invertido o no lo tenían, o vivían al día y se van a tener problemas. Espero que una minoría de ustedes tenga que ir al mercado a vender, a rematar bienes raíces y otras cosas, porque es muy triste y obviamente les van a pagar una bicoca, lo menos posible. El fondo de contingencia, si no lo tuvieron ahorita, en el momento en que empiecen a tener operaciones, es indispensable, porque quién sabe cuánto tiempo va a durar esta pandemia, porque la parte aguda en la fase 2 es la que tiene. Les recuerdo que hay muchas cosas que tenemos que tener, pero hay que controlar nuestras finanzas, hay que reducir nuestros gastos y la liquidez es reina. Ahora, lo que sigue en la fase número 2 es ver, ahora sí, porque no, ni se preocupen de ver cuánto bajó su capital y todo, porque va a bajar y ya bajó. Agarren el día 1 de julio y vean, ahora sí, corte, cuánto tengo, qué tanto se bajaron mis cosas, más o menos cuánto se redujo mi capital invertido en cajas de, o sea, en la bolsa de valores o en inversiones, o cuánto tiempo tengo de liquidez para que veamos cómo la vamos a recuperar. En esta época tenemos que ser muy claros en que vamos a tener necesidades. Entonces tenemos que cuidar que esas necesidades se cubran con el fondo de contingencia. Traten de acordarse, como siempre lo he dicho, de nuestros valores éticos. En esa segunda fase es donde vamos a tener situaciones complicadas de cómo vamos a poder sostener a nuestra familia y a nuestra gente que depende de nosotros y en muchos casos a nuestros empleados, obreros y ejecutivos. Van a tener que tomar una serie de decisiones muy, muy serias y tiene que basarse en sus bienes personales, en su fondo de contingencia, en su liquidez en la empresa, en cómo se va a empezar otra vez a crecer. Les recomiendo también que traten de manejar estos gastos para que no les vaya a causar un problema. Hablen con la verdad en la fase número 2, con la gente, con sus necesidades, con sus posibilidades. En el caso tercero, es decir, la fase 3, en donde ya afortunadamente lograron ustedes tener, ¿cómo se llama? Una más o menos extraña estabilidad, ya tienen que reinventar todo y volver a crecer y hacer todo lo demás, es donde tienen que cuidar muchísimo a su gente que quedó, porque son las que vas a necesitar, porque son los que fueron leales y los que más pueden ayudarles a regresar otra vez a cierta normalidad. No veo conveniente
y esto es importantísimo, señoras y señores, no veo conveniente, salvo en casos extremos y personalizados, hablen conmigo, hablen con alguien, pero no lo hagan así nada más por impulso, el que requieran acciones inmediatas de decidir en pánico qué hacer con todo. Es decir, ahí tienen que ver con los pies en la tierra, que las cosas si están mal, muy mal, hay que hacerlo inteligentemente y no pueden ustedes ser los capitanes del Titanic que se van a hundir junto con su empresa. Y su patrimonio es importante. Aquí cuenta mucho el fondo de contingencia que ya los dije, porque además de todo, ustedes necesitan tener tranquilidad personal y en casa. De nada sirve tener que lidiar con tantos problemas fuera de la empresa y todo lo demás, que además lleguen a su casa y haya carencias y algunas cosas tremendas y su familia lo vea en una forma, llamémosla así, pues, de rencor. No creo, porque somos gente decente y tenemos valores. Sabemos que el problema es de todos. Hay unos mucho peor que nosotros, pero mucho peor que nosotros, y tenemos que verlo así. Pero tenemos que cuidar que no se nos vaya a desahogar o a tener problemas graves en la familia con respecto al patrimonio. Yo creo que lo más importante es, en esta fase número 2, es empezar a ver qué cosas de las que tenemos ya no están tan valiosas y qué podemos hacer con ellas sin perder porcentajes grandes de lo que tenemos, pero sí hay cosas que ya no van a funcionar. Hay que tratar de ver claramente cómo se deshace uno de ellos. Se venden acciones, fondos de las inversiones o bienes raíces en algunos casos, pero por favor no los rematen si no son de absoluta necesidad. Por eso el fondo de contingencia les da aire para esperar unos meses hasta que la situación empiece a mejorar. Nadie sabe cuándo va a terminar el confinamiento actual y si no va a regresar el futuro próximo. Puede volver. Y entonces, en ese caso, la fase 1 regresa. La fase 2 se vuelve otra vez fase 1. Esta crisis nos va a cambiar profundamente las preferencias de los consumidores. Esto es crítico. Al salir del confinamiento forzado, muchos empleados que desean regresar a su trabajo, esto les digo, ya se va a dar cuenta que ya no hay trabajo. Entonces va a haber una situación en la cual tenemos que cuidar mucho nuestro patrimonio y la gente que sí podemos necesitar, sobre todo en las fases 2 y la fase 3. Y van a tener que analizar estos elementos y llegar a conclusiones con respecto a su gente, con respecto a su dinero, a todo lo demás. En el último caso, en el caso ya de la fase 3 y la parte del patrimonio, ya que pasaron esta época aguda, ya la época aguda es la primera y la crítica es donde tienen que ver cómo resuelven problemas y llegaron a esa tercera fase, que es de abril del 2021 en adelante. Tienen que revisar y hacer un plan integral, proyecto integral patrimonial. En ese caso, las 4 cosas que les sugiero es que obviamente solos o con ayuda de asesores financieros de su confianza y obviamente va a costarles, pero sepan, tengan un portafolio que les dé, en primer lugar, seguridad. No se metan en grandes cosas locas que las cosas no funcionan. En esta época hay gente que quiere ser unos vivales y que les quiere ofrecer situaciones. Ya vivimos eso en otras épocas, acuérdense de Stanford, acuérdense de Madoff, y yo tengo muchos clientes que sufrieron eso. ¿Saben qué? Y como si es algo too good to be true, suficientemente bueno para ser verdad, es porque no es verdad, es porque es una tranza y es un fraude. Cuidado, lo que necesitan tener es seguridad en lugares seguros que no afecten a su patrimonio. También cuiden su rentabilidad. Al primer momento hay que sobrevivir. Ahora tienen que ver qué de sus proyectos, de sus cosas, funcionan y qué no funcionan. Qué inversiones no son válidas, cámbielas por otra, o que bienes raíces están causándole más gastos
y más cosas y no tienen manera de dar rentabilidad. Busquen rentabilidad por arriba de la inflación donde están. Si la inflación en Estados Unidos es de 2%, ustedes tienen que tener fondos y valores que les dé por lo menos 1 o 2 puntos arriba de esa inflación. Lo mismo en México, lo mismo en cualquier parte del mundo. Busquen fondos, hagan fondos y además del de contingencias, vaya haciendo fondos para la salud, fondo para la educación, si no lo han hecho, de sus hijos, para que no les quede fuera en caso de otra crisis que va a poder volver a ver. Tengan claro, específico, qué hacer con esas situaciones. Muchos tienen todavía colegiaturas, busquen seguros de colegiaturas, y muchos tienen todavía cuestiones de salud, tienen que estar asegurados de alguna manera, desde el seguro social hasta el seguro de gastos médicos mayores, que van a ser costosos, pero van a seguir dispensando. Hablen con las aseguradoras, con sus brokers, para que les den tiempo, para que les den más facilidades, pero no los pierdan, porque más que nunca lo que está pasando es una crisis de salud. Entonces no podemos estar desamparados ahí. Y en muchos aspectos, la fuente de liquidez que tenían, búsquenla y véanla cómo les va a funcionar. Y ya termino lo del patrimonio con un punto. Vean a su patrimonio igual que van a ver a su empresa de manera separada, patrimonio y empresa, pero coordinada. Es decir, no dejen el patrimonio como algo separado porque o que no tiene tanta importancia, porque miren, en esta época su patrimonio, como se dieron cuenta, en muchos casos no sirvió para nada, porque no pueden vivir de eso en muchos casos con rentas o lo que ofrecen. Entonces, por favor, analicen ese plan, proyecto integral patrimonial, analícenlo bien, con juntas patrimoniales, con su familia y todo. Entonces, en el caso de la familia, un protocolo familiar es vital. En el caso del patrimonio, después de revisar todo, un plan patrimonial con apoyo de asesores patrimoniales que los cuiden y de su familia para servir. Sí va a haber, y como más termino esto, un poquito de situaciones ¿cómo se llama? De mejoría. Así va a haber oportunidades. Háganlas, pero con cuidado. La empresa. Vamos a la parte de la empresa que es la más álgida de todos. Lo primero que tenemos que decir es que sus empresas, en la inmensa mayoría, están paradas, están sin vender o vender muy poco, y lo que cuenta ahí es ver cómo salimos. En la fase 1, la liquidez es reina total. Ustedes tienen que cuidar en la fase 1 hasta fines de junio, principios de julio, que las principales cosas que tienen no le vayan a fallar. Que tengan claramente definido ese tipo de situaciones de liquidez. Cuiden a la gente por simple ética profesional. Hasta junio, su gente depende totalmente de ustedes y ustedes hasta donde puedan, obviamente caso por caso, traten de cuidar que esa gente esté por lo menos tranquila por estos meses. No se puede permanente porque nadie lo puede hacer y todo el mundo lo sabe, pero cuide todo. En esta época yo hablo de planeación de emergencia, cuide la emergencia, qué es lo que necesitamos pagar, que es crítico, cuáles son. No hagan proyecciones económicas porque no sirven para nada. Un presupuesto no les va a servir de nada hasta que lleguemos a la fase 2 y a la fase 3 ya más. Pero definitivamente busquen alguna situación de ver cómo ve el país. El país va a tener, y el mundo entero va a tener una recesión. El tamaño, no se preocupen, va a ser fuerte. Este año, 6%, 7%, 8% de disminución del Producto Interno Bruto, denlo por un hecho. Hay 99% de las empresas les va a ir difícil este año y no lo duden. Hay 1% que van a tener ventajas. Tengo de las dos, muchísimo más que van a tener problemas, pero también hay casos de éxito. Hay que priorizar en esta época la liquidez sobre la rentabilidad. Y nomás lo explico de esta manera.
Si ustedes quieren vender productos o servicios a márgenes iguales que antes de la pandemia, posiblemente lo logren, pero van a vender la tercera parte de lo que vendían antes, si les va bien. Si no tienen esa necesidad, pueden negociar liquidez, pagos anticipados, descuentos, situaciones en las cuales bajen sus precios y tengan y mantengan la liquidez de la empresa, de sus propias operaciones. En esta época fase 1 crítica, tienen ustedes que hacer eso. La rentabilidad ahorita es secundaria y después hay que retomarla. Hay que revisar sus líneas de crédito, conservar obviamente la austeridad, un estricto control de gastos y de todo. Van a tener que tener muchísima austeridad, pero de la de verdad, no de la que conocemos. Esta es la que tenemos que amarrarnos los cinturones casi hasta bajar 20 kilos si se puede. ¿Por qué? Porque en esta época no hay de otra. Hay que buscar otros fondos y sistemas de adquirir liquidez con su gente, con otras personas. Y por favor, revisen minuciosamente los pagos críticos y vendan ciertos activos si tienen necesidad para tener efectivo. Van a tener que tener una organización, ahí la van a empezar a revisar en la fase 2, si su organización aguanta los 9 meses y el futuro de todo. En algunos casos se van a dar cuenta, señoras y señores, que el trabajar en casa, el hacer home office o el tomar decisiones en línea, van a aprender algunos nuevos métodos o técnicas que les van a permitir, sí señores, reducir gente y reducir gastos en todos lados, sobre todo en la fase 2, que es para controlar el daño. Aquí viene algo muy importante, un consejo de administración. No se preocupen por la palabreja, son ustedes familiares y algún asesor o consejero externo o contador que los ayude a salir adelante y que les dé información, el consejo verídica, verificable, para que ustedes tomen decisiones correctas. Ya no se vale manejarlo así. A ver, por dedito, a ver cómo me va. O con su libretita. Eso es del pasado y ahorita ya no lo necesitan y es tremendo. Al evaluar el daño nos vamos a dar cuenta de algo que es crítico. Vamos a tener que hacer escenarios. Yo les propongo 3 escenarios que los vayan haciendo a partir de julio y durante los próximos 6-9 meses. Los 3 escenarios son pesimistas. Yo no puedo, ni creo, ni vale la pena ser optimista ante esto. Pero hay grados de pesimismo. El que más les recomiendo y todo es un escenario pesimista, pero razonablemente realista. Es en el que ustedes tomen la información verificada y verificable, analicen sus fuerzas, sus debilidades, sus oportunidades y sus problemas, para que sepan, amenazas, para que sepan qué es lo que tienen ahí. Y van a darse cuenta de que tienen ustedes que hacer cambios. Y aquí hay algo que muy importante, ese pesimista lo tienen que llevar a fondo. Analizado con juntas de consejo, conjuntas con sus asesores, conjuntas con sus ejecutivos o con su familia y socios para ver cómo estamos llegando a eso. Hay uno que tiene que hacer, espero que no lo necesiten, es uno pesimista y conservador. No realista, sino conservador. En este caso es tomando en cuenta las variables externas. El mercado, el gobierno, las nuevas sociedades, el mercado mundial, las situaciones que se están dando, no solamente en México, vean cómo está pasando en Estados Unidos. Hoy, ellos tienen un semáforo ultrarrojo por las problemáticas de las terroristas, o como la quieran llamar, que está protestando con razón, pero también con saqueos, y eso es un problema que nos va a afectar a nosotros. Lo mismo en China, lo mismo en otros países donde tenemos nosotros relaciones, y hay que tener cuidado. Y en ese caso, si la vemos más difícil, ese escenario conservador es el plan B que tanto oyen. No lo necesitan usar, qué bueno, lo tienen que tener absolutamente. Y finalmente un escenario que yo le llamo un plan programado
de salida. Con toda la pena del mundo, va a haber muertitos, va a haber empresas que van a reducirse, van a tener que vender sus partes, van a tener que asociarse, pero perder cierto control y en unos casos tremendamente dolorosos van a tener que cerrar. Sepan hacerlo en forma inteligente, ordenada, legal y para que ustedes puedan dormir tranquilos. Y en estos casos, muy cuidadosos, cuiden a su gente clave que les puede ayudar a estas demás. Va a haber cambios. Su mercado cambió, sus productos cambiaron, cambien todo. En la fase 3 viene la fase de restablecimiento de cierta normalidad, ya lo dije, con estabilidad, con innovación. Van a aprender a innovar, van a ver qué productos funcionan, qué productos no funcionan, qué manera de comercializar. Vean lo que está pasando en línea, que ha subido mucho. Amazon le está yendo muy bien, a las paquetería le está yendo muy bien, a las aerolíneas le está yendo muy mal, y hay muchas cosas así. Hay que ver que estamos cambiando la forma de trabajar, de consumir y de nuestro mercado. Nuestros consumidores cambiaron y tenemos que ser cuidadosos en innovar y tener muy claramente a nuestra gente clave bien cuidada, bien, porque ellos nos van a salvar. En esa época, la palabra clave es su personal. Y aquí tienen que entender algo, lo tienen que decir una y mil veces. En la tercera fase, si ya llegaron a la tercera fase y más o menos están listos para innovar, tener el objetivo principal de una empresa familiar es el de la continuidad y su supervivencia a través del tiempo y las nuevas generaciones. Perdónenme, de nada me sirve una empresa que cierre porque no cuidó sus cosas y no innovó, porque entonces no hay nadie que gane. Obviamente ustedes no ganan, su familia pierde, su patrimonio se baja y la gente que trabaja para ustedes y sus clientes, proveedores y el gobierno y todo el mundo pierden. Entonces nuestra obligación es la continuidad de la empresa y sanearla. Y cuidado porque tienen que llevar a tomar decisiones muy dolorosas, pero ¿saben qué? Con honestidad y un trato digno es la fase en la que ustedes tienen que decidir las cosas que van a ver. Como les dije, los hábitos de compra cambiaron, habrán disminuido notablemente. Para algunos casos, la gente va a ser mucho más cautelosa. Y les repito, ¿se acuerdan que les dije que no, que la liquidez es más importante que la rentabilidad en la primera fase y aparte de la segunda? Ahora la liquidez sigue siendo la más importante, pero ya la rentabilidad versus márgenes de sus productos, sus costos, todo lo que tienen vuelve a ser importante porque necesitan crear flujo, necesitan crear utilidades para, en primer lugar, para seguir creciendo, en segundo lugar, para mejorar recuperar parte de su patrimonio y para poder ser parte de la comunidad. Un tema que es importante es el espíritu emprendedor. Algunas van a tener la posibilidad de darse cuenta que si ya perdieron un negocio por algo, lo han perdido lo más importante, que es su coraje, su creatividad y su espíritu emprendedor. Va a haber oportunidades en esa fase 2 y 3 para mejorar su espíritu emprendedor. Y va a haber algunos jóvenes y adultos que puedan tomar decisiones allá. Finalmente, y después si quieren veo algunas conclusiones, finalmente les recuerdo que viene una crisis fuerte, difícil, y la parte más importante de la crisis va a ser el problema de la inseguridad. Nuestra comunidad y muchas otras comunidades están cuidadosas de que la gente se cuide. Nosotros tenemos que cuidarnos. Sí va a haber situaciones, ojalá que no llegue el caos, ojalá que reconsideren las familias, las empresas, el gobierno y todo, y apoyen a los que verdaderamente trabajamos, que somos la clase media y media alta, y los obreros y empleados que dependen de nosotros con nuestras millones de empresas familiares que están en este país, que sí están en peligro. Pero la inseguridad viene, prepárense, cuídense, tengan mucho más cuidado cómo están haciendo las cosas,
básense en la comunidad. Las comunidades, en estos momentos, las comunidades son uno de los pilares de nosotros. Y ojalá ya abran pronto el deportivo para que podamos vernos en cosas más divertidas y más agradables que estas. Yo creo que con esto tengo terminado esta plática. Hay mucho que hablar. El deportivo tiene los datos de dónde localizarme y lo van a pasar ahorita, si no es que ya lo tomaron. Y no sé si hay alguna pregunta. Tengo 5 o 10 minutos más para hacer esto y yo se lo paso a mis amigos para si hay alguna pregunta que me la manden por chat o por Facebook y que pongan por favor en algún lugar los datos donde localizarme. No sé, estoy esperando nada más su contestación, si se va a hacer eso o si no, no. Yo creo que se me puede localizar fácilmente. Aquí está, ya te lo van a probar. En el momento no hay preguntas, entonces nomás les considero, vuelvo al tema. La empresa familiar es ¿cómo se llama? Es un sistema de relojería que se basa en la familia, en la empresa, en el patrimonio y en los empleados y ejecutivos no familiares. Estos 4 sistemas tienen que estar trabajando de manera coordinada, pero separada. ¿Cómo lo hacemos? En base de reglas claras, en base de frecuentes reuniones, armonía familiar, preservación del patrimonio y continuidad en la empresa. Les deseo que estén muy bien. Les agradezco mucho su presencia. Espero que les sirva. Tengo entendido que esto va a estar en Facebook. Así es que, continuado. Y repito, pidan los teléfonos o los datos a la gente o búsquenme en Google y estaré para servirles. Muchísimas gracias y creo que con esto terminamos la sesión.